Mi nombre es Nicolás Biotti, yo soy doctor en antropología por el Museo Nacional de Río de Janeiro. También soy sociólogo, soy docente en la Universidad de San Martín e investigador del CONICET. El problema de la humanidad, que es el tema que yo les voy a presentar hoy, es básicamente un gran problema y es casi una locura poder presentarles durante 30 minutos un desarrollo antropológico, que es el enfoque que yo le voy a dar sobre este concepto. De todos modos, para empezar y como un planteo de lo que yo les quiero desarrollar, les voy a contar dos o tres cuestiones sobre cómo quiero abordar el tema. Primero, como les dije recién, el enfoque sobre la humanidad que yo les voy a presentar es un enfoque que tiene que ver con algunas discusiones de la antropología. Por lo tanto, hay una diferencia entre ciertos enfoques más vinculados a la filosofía, o más vinculados a las ciencias duras, a la biología sobre todo, y tiene que ver con algún tipo de lo que uno podría pensar como un enfoque antropológico de la humanidad, que supone, entre otras cuestiones, una mirada no esencialista de la humanidad. ¿Y qué significa una mirada no esencialista de la humanidad? Significa pensar que los modos de pensar sobre qué es lo humano son históricos, son contingentes, son relativos, y digamos, son de algún modo inestables. Entonces, partiendo de esta idea de la humanidad como un concepto inestable y algo no esencial, me gustaría empezar a decir algunas cuestiones. ¿Qué es lo que en general uno piensa como lo que es propiamente humano? Bueno, el uso de herramientas, tener lenguaje articulado, tener la capacidad de cierto fenómeno de construcción simbólica o de abstracción. En general se ha pensado que los humanos, o lo humano, tiene que ver con ese tipo de procesos. Sin embargo, ese tipo de procesos, como intentaremos ver en estos breves minutos, no tiene que ver estrictamente, digamos, hay otros fenómenos, hay otros seres que también podrían tener algunos de esos atributos y que no entrarían dentro de la lógica de lo humano. Y por otro lado, la propia dimensión de lo que en general nosotros conocemos como la humanidad no siempre funciona en base a ese tipo de procesos, ¿no? Como para plantear un poco la problemática. Básicamente, habría como dos grandes dimensiones para pensar esta cuestión, que serían una dimensión más biológica y una dimensión más sociocultural, ¿no? Digamos, esas son cuestiones que desde el final del siglo XIX la antropología ha pensado como dos fenómenos, como dos dimensiones que relativizaron el concepto de humanidad. En principio, me gustaría decir algo sobre la antropología, que es básicamente una disciplina que surge hacia fin del siglo XIX y que piensa la humanidad justamente en su intersección entre lo cultural, lo social y lo biológico, y que sobre todo es una gran crítica a ciertos sentidos comunes occidentales, europeo occidentales o euroamericanos de modernos, digamos, ¿no? Que relativizan justamente esta idea de la concepción humanista que se consolidó en Europa durante el siglo XVIII, durante el siglo XVII y el siglo XVIII, de pensar lo humano como el centro de la acción, digamos, el centro del universo, se pensaba el hombre como centro del universo, ¿no? Justamente la antropología va a criticar eso, y lo va a criticar en dos dimensiones distintas. En la dimensión biológica, justamente a partir del descubrimiento de los otros homínidos que no son el Homo sapiens, y por otro lado en los estudios antropológicos de lo que a veces uno podría pensar como una etnología comparada o un tipo de análisis sobre sociedades no occidentales que tenían otras definiciones de humanidad. Entonces, justamente hacia fin del siglo XIX, la antropología empieza a hacer una serie de planteos sobre esta dimensión bastante relativa del concepto de lo humano, tanto a nivel biológico como a nivel sociocultural. Esta relativización a nivel biológico se da en lo que se llama la paleoantropología, que es una disciplina que ha pensado el proceso de hominización, y sobre todo hay un gran descubrimiento que es hacia fin del siglo XIX, sobre todo particularmente en 1891, que es en Jean Dubois, que es un médico holandés, que es uno de los descubrimientos más importantes para relativizar la idea de humanidad y la idea de que la humanidad está absolutamente separada de la idea de animalidad. Porque este médico holandés encuentra un cráneo, que es el cráneo de un Homo erectus, y
ahí, en ese momento comienza una reflexión sobre todos los otros homínidos que no son el Homo sapiens, que empiezan a mostrar justamente un montón de otros homínidos que se parecen muchísimo al Homo sapiens, y que fueron algunos incluso contemporáneos al Homo sapiens, pero que plantean toda una relativización sobre esa gran separación entre el mundo de los animales y el mundo de lo humano, ¿no? Empiezan a haber una serie de descubrimientos a partir de ahí de diferentes tipos de homínidos, que la teoría de la hominización ha pensado y hoy piensa ese tipo de procesos, justamente que relativizan esta separación radical entre el mundo de lo animal y el mundo de lo humano, ¿no? Justamente porque hay otros homínidos parecidos a los humanos. Esta relativización, digamos, justamente es básicamente una revolución, porque justamente estaría mostrando, por un lado, que el proceso de hominización no es solamente un fenómeno que se dio en el Homo sapiens, o sea que hay otros grandes primates que también tuvieron ese tipo de proceso, y por otro lado que algunas de las capacidades que nosotros asociamos al Homo sapiens son capacidades que también tenían algunos otros homínidos, ¿no? Sobre todo el hombre de Neandertal y otro tipo de cuestiones, otro tipo digamos, de hombres no Homo sapiens que tenían capacidad de uso de herramientas, que tenían capacidad de ritualización y que tenían, en algunos casos, enterramiento de muertos y una serie de elementos que aparecerían como exclusivamente del Homo sapiens. Este proceso produjo una gran discusión y sobre todo produjo una gran discusión digamos, en relación a la teoría evolutiva que suponía que había un primate y después el desarrollo del Homo sapiens como una especie de desarrollo teleológico que llevaba por naturaleza a la evolución y el desarrollo en plenitud de los humanos modernos. Entonces, esta crisis de esta concepción sobre todo plantea que la dimensión biológica del ser humano no es la condición de posibilidad de lo que se llama la cultura, o sea, la capacidad de reflexividad, la capacidad de abstracción, la capacidad de uso de herramientas, etc., sino que ambas dimensiones, la dimensión biológica y la cultural, estarían absolutamente entramadas en ese desarrollo, y ese fenómeno no es propio de los Homo sapiens, sino que también podría ser, y de hecho en algunas investigaciones muestran que también fue parte de otros homínidos. Con lo cual, digamos, estoy resumiendo muy rápidamente un gran debate sobre el proceso de los debates sobre la hominización, pero me gustaría resaltar justamente esta idea de que ni siquiera en la discusión del desarrollo biológico o biológico-cultural de los homínidos, y en particular del Homo sapiens, hay una exclusividad de los humanos modernos, ¿no? Esta discusión, por supuesto, es mucho más compleja, digamos que no querría seguir sobre eso, voy a volver brevemente sobre esa cuestión, pero me parece que es un punto de partida para pasar a otra de las discusiones que me parecía interesante plantear, y para plantear otro tipo de relativización, que es la relativización sociocultural, que es la otra parte de la antropología que piensa estas cuestiones. ¿Qué quiere decir la relativización sociocultural? Bueno, si la antropología biológica o la antropología que piensa la evolución relativizó esta separación entre lo humano y el Homo sapiens, perdón, entre la animalidad radical y el Homo sapiens, la relativización sociocultural mostró, sobre todo hacia el final del siglo XIX, que había un montón de otras sociedades que también, que definían como humano a su propio grupo y que consideraban no humano o una especie de humanidad degenerada a otros grupos, ¿no? Entonces, eso fue una definición que tenía que ver con justamente la pregunta sobre cómo cada grupo social o cada grupo cultural define qué es lo humano y cómo define los límites de lo humano, ¿no? Es una definición que no sería estrictamente biológica, sino sería meramente cultural. Pero la definición meramente cultural también es, por supuesto, digamos, y sobre todo, es absolutamente relativa a los grupos sociales y a los grupos que definen como humano a los propios y definen como no humanos o una especie de humanidad degenerada o inferior a los que son del grupo vecino, digamos, ¿no? Ese sería un segundo punto que me parece que también relativiza la idea de humanidad. Y un tercer punto al que quería llegar es cómo en la propia cosmología occidental, en la propia cultura occidental moderna, hay un proceso de transformación o de mutación de cómo hoy definimos qué es lo humano.
y tiene que ver con el debate de lo poshumano, que tiene que ver con una discusión más general sobre la relación nuestra con la tecnología hoy, los procesos de digitalización, la inteligencia artificial y una serie de cuestiones que tienen que ver con el reconocer agencia en el mundo animal, en el mundo vegetal y en lugares donde uno jamás hubiese pensado en la definición clásica de humanidad, la posibilidad de pensar como, no como entidades conscientes, pero sí con entidades que tienen derechos, que tienen capacidad de agencia y que incluso pueden tener atributos de persona humana, ¿no? Ese es un debate muy contemporáneo, pero que es parte de la transformación de la cultura occidental hoy. Entonces, habiendo planteado un poco esta cuestión del proceso de humanización, me gustaría avanzar un poco en esa discusión más vinculada a la etnología comparada y a esta mutación de las transformaciones en la definición de lo humano en el problema de lo poshumano hoy. Entonces, simplemente volviendo al problema de la evolución, lo que justamente la antropología biológica vino a cuestionar fue esta idea de que habría un condicionamiento, había un desarrollo biológico en el Homo sapiens a nivel de especie, y que en algún momento, tal vez hace 80.000, 70.000 años, el Homo sapiens, digamos, más o menos está datado en 200.000 años, 150.000 años, pero aparentemente, o al menos la arqueología muestra eso, hace más o menos 70.000, 50.000 años, hay algo que se llama la explosión simbólica. O sea, empieza a haber un montón de muestras arqueológicas donde hay pinturas rupestres, lugares mortuorios, o sea, que hay datos de enterramiento de los muertos, y hay una serie de herramientas y elementos que muestran un alto desarrollo de los procesos de mediación tecnológica y simbólica, ¿no? La idea de que hay una religión, algún tipo de cosmología, la idea de que hay herramientas que se usan sofisticadamente y la idea de que hay un culto a los muertos se da como un proceso más o menos simultáneo, más o menos 50.000, 40.000 años, y eso digamos, permanece hasta la actualidad, digamos, ¿no? O sea, justamente eso que se llama el boom simbólico, muchos antropólogos lo explicaban como una especie de fósforo que se prende. O sea, es una dimensión casi lo que se llama una especie de salto de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿no? Pero que sería como algo que se da de modo instantáneo. Las miradas más interesantes sobre eso hoy justamente muestran, como ya mencioné hace un rato, que este proceso no es un proceso solamente, digamos, que se da casi mágicamente, sino que hay una articulación entre la dimensión biológica y cultural que van juntos de algún modo, con lo cual ese proceso no es inherente, ni siquiera es propio del Homo sapiens, podría darse, y de hecho se da en los hombres de Neandertal, por ejemplo, e incluso en el propio Homo sapiens, durante casi 150.000 años no se dio. Con lo cual hay una serie de preguntas que empiezan a borrar un poco esta exclusividad del Homo sapiens a nivel biológico, ¿no? Justamente, digamos, esta cuestión de los modos de mediación, de la tecnología, digamos, de los modos de pensar la construcción simbólica como un atributo del humano, tiene que ver con el problema de la racionalidad, que es básicamente uno de los elementos que en general pensamos como propio de lo humano, ¿no? Digamos, pensamos que el Homo sapiens tiene esa capacidad de racionabilidad, ¿no? Pero el problema es que esa definición digamos, de racionabilidad está fuertemente asociada a la vida grupal, o sea, no sería un atributo del desarrollo cerebral, digamos, o no lo sería exclusivamente. O sea, por supuesto que habría elementos propios del desarrollo cerebral o del desarrollo biológico de este tipo de homínidos, pero justamente lo interesante digamos, de estas reflexiones es que el proceso de la racionalidad tendría mucho que ver con la interacción con otros, ¿no? O sea, que habría algo de la vida colectiva que estaría en juego en este tipo de desarrollo del llamado boom simbólico, digamos, ¿no? Ahora bien, eso nos lleva a la segunda dimensión, que es a cómo la antropología pensó, cómo diferentes grupos sociales digamos, construyeron ese mundo simbólico de modos muy diversos, y cómo esos modos simbólicos pensaron la humanidad, ya no como problema universal sociobiológico, sino como categoría antropológica, digamos, de diferentes grupos sociales, ¿no? Y hay algo muy interesante,
que, como les decía antes, todo grupo social definió siempre como humanos a los propios y como no humanos o como una especie de humanidad degenerada a los otros. El otro siempre es el otro peligroso, el otro sobre el cual se considera, al otro al cual se lo considera siempre un bárbaro o un salvaje, ¿no? Y justamente los civilizados son los que definen qué es la humanidad. Este fenómeno, hay un trabajo muy famoso, que son una conferencia de Claude Lévi-Strauss en la UNESCO, que se llama Raza y Cultura, donde justamente Lévi-Strauss llama esto la paradoja del relativismo. Todo grupo étnico o todo grupo sociocultural define como bárbaros a los otros y se considera civilizados a sí mismos, ¿no? a los propios. Entonces, eso no sería un elemento propio de la cultura occidental, sino que todo grupo social tiene esta operación, digamos, ¿no? Lo interesante de este proceso es que esta idea de humanidad como lo propio aparentemente tendría que ver con cierta concepción de la posibilidad de intercambio con el propio grupo y la posibilidad de confiar en un otro, ¿no? La posibilidad el concepto de confianza, o sea, de confiar en los otros, sería lo que produciría algún tipo de concepción de una humanidad común, que justamente se opondría a lo no humano, que serían los otros, que serían con los cuales no se puede intercambiar o dentro de los cuales no se puede confiar, ¿no? O con los cuales no se podría establecer una relación de confianza. Por eso la idea de confianza es muy importante para pensar la dimensión de lo colectivo y una definición de humanidad como algo propio. Y hay un famoso ejemplo sobre esto. Sobre estos ejemplos hay montones, la antropología está llena de ese tipo de reflexiones. Pero sobre todo en la antropología hay un texto muy famoso que inicia este tipo de reflexión, que es de un sociólogo y antropólogo, discípulo de Émile Durkheim, que se llama Marcel Mauss, que escribe un texto, que es en realidad una conferencia en la década del 30, que se publica en 1938, que se llama Sobre la noción de persona y la noción del yo. Esta palabrita, la noción de persona, justamente, es la palabra que una parte de las ciencias sociales usaron para entender cómo cada grupo social define qué es ser persona, es decir, qué es ser humano, ¿no? Y la noción de persona es una categoría vacía, o sea, persona pueden ser muchas cosas. En determinados grupos sociales, persona es alguien que tiene un vínculo específico con un árbol, por ejemplo, en determinadas sociedades étnicas, por llamarlo de algún modo. O la persona que tiene un vínculo específico con un pariente muerto o con un antepasado. O una persona que tiene un vínculo específico con una entidad no humana sobrenatural, por ejemplo, con un dios, por ejemplo, ¿no? O una persona que tiene un vínculo específico con un río. Esas relaciones justamente recortan un tipo de concepción de la persona en donde la persona no es algo que está excluido del mundo de la naturaleza, sino que justamente la separación naturaleza-humanidad es una definición que sería muy occidental y que en un montón de ejemplos etnológicos muy clásicos y algunos también contemporáneos, aparentemente la noción de persona se construye de un modo distinto, con otros elementos y con otras relaciones. Estos ejemplos hay montones, hay un trabajo muy clásico, también súper recomendable para estas cuestiones, de un antropólogo francés que se llama Maurice Lénard, que es discípulo o contemporáneo casi a Marcel Mauss, que se llama Do Camo, que es justamente un estudio sobre la noción de persona en Nueva Caledonia, sobre cómo en estas sociedades tradicionales de Nueva Caledonia, la definición de lo humano, do camo significa justamente lo humano, tiene que ver con estas concepciones donde la naturaleza no es algo externo a la propia humanidad, ¿no? La humanidad incluye entes, entidades, espíritus, objetos de la naturaleza, ríos, mares, etc. En estas concepciones que uno puede decir, bueno, son concepciones radicalmente otras que la antropología le interesan o le interesaron, justamente hay otro ejemplo de estos que quería traer, que es el ejemplo que menciona Lévi-Strauss en ese texto que se llama Raza y Cultura, que es a partir del encuentro con las sociedades americanas, amerindias, con la colonización española. Y una serie de debates que se dan en ese momento a partir de los colonizadores españoles que se preguntan sobre el estatuto de humanidad de las sociedades amerindias. Y una de las preguntas que se da en ese contexto es si los indios americanos tienen alma, justamente porque la definición occidental de persona es una definición que supone el dualismo cuerpo-alma, y lo que define cristianamente a la persona es
la discontinuidad de la concepción de alma, digamos, ¿no? Uno es humano en la medida que tiene alma. Esta definición, esta noción de persona occidental cristiana, que tiene un largo linaje en la cultura occidental, aparecía en la concepción, digamos, de la colonización española, justamente porque la posibilidad de definir a las sociedades amerindias como humanas tenía que ver con la pregunta sobre si estas personas, digamos, las sociedades amerindias, tenían una concepción anímica, una concepción vinculada al espíritu. Ese debate es muy interesante, se puede reconstruir justamente porque esos debates sobre si las sociedades indígenas tienen alma, o sobre los individuos indígenas tienen alma, se va a desplegar justamente durante el siglo XVI en justamente una serie de bulas papales que justamente afirman que las sociedades indígenas, que los indios americanos tienen almas, justamente porque a partir de la posibilidad de que tengan alma es la posibilidad de que puedan ser evangelizados, porque si no son humanos no pueden ser evangelizados, no pueden convertirse al cristianismo, porque esas almas son las almas que se convierten, digamos, ¿no? Entonces, esta definición después va a llegar a un debate más grande, que fue el debate de la Junta de Valladolid, que es muy famosa, sobre el estatuto de los indios en América y, digamos, el reconocimiento de que son humanos, pero serían una humanidad más degenerada o más inferior, justamente. Hay un debate ahí importante donde participa Bartolomé de las Casas con una serie de otros dominicos, y justamente el debate que se da ahí es sobre la posibilidad de reconocer esa humanidad, pero es una humanidad inferior que puede ser, digamos, se puede justificar una guerra contra ellos o se puede justificar el sometimiento, ¿no? Y dos de los argumentos más importantes que se dan contra esta idea de reconocimiento de una humanidad igual a la de los seres humanos, a la de los occidentales cristianos, españoles en este caso, es el canibalismo y es la idolatría, ¿no? Digamos, cultúan a otros dioses y se comen entre ellos, por decirlo de algún modo, ¿no? Esos dos elementos serían argumentos para decir, bueno, son humanos, pero son un tipo de humanidad inferior que tiene que ser evangelizada, que tiene que ser dominada y dentro de la cual se justifica una acción bélica. Bien, estos ejemplos son ejemplos que tienen que ver con justamente algunos debates de la antropología, sobre todo de la etnología comparada, y contrastan con una definición que se le opone, que es la definición de persona occidental, que justamente no es una definición universal, sino que está profundamente asociada primero al cristianismo, como decía recién, y esta idea de que somos una mezcla entre cuerpo y alma, y que va a tener todo un derrotero a partir de la Edad Media hacia el mundo moderno, pero que lo interesante es contrastarlo con lo que Lévi-Strauss menciona como la mirada de los amerindios sobre la noción de persona que ellos tienen y cómo ellos piensan y dudan también si los occidentales europeos en este caso son también humanos. Y él da un ejemplo en las Antillas, dice algunos años después de la llegada de los primeros colonos y las primeras incursiones españolas en las Antillas y de la reflexión sobre si los indios tienen alma o no tienen alma, los propios indios de las Antillas piensan también si los españoles son humanos o no. Y uno de los modos de pensar y de comprobar si eran humanos o no era dejar a algunos de los cautivos ahogarse en el agua y ver si los cuerpos se pudrían o no. Y es muy interesante esa diferencia, porque si los occidentales se preguntan si la posibilidad de ser humano está asociada a la posibilidad de tener un alma, los indios, a buenos ejemplos, sociedades americanas, se preguntaban usaban como medida de la posibilidad de ser humano la posibilidad de tener un cuerpo. Si el cuerpo se pudría, eran humanos, ¿no? Y si el cuerpo no se pudría, no eran humanos. Y eso dice mucho sobre nociones de persona muy distintas, porque, si en la concepción occidental es el dualismo cuerpo-alma lo que organiza eso, en las sociedades amerindias es el cuerpo lo que define a la dimensión de ser persona, ¿no? Habría una dimensión de lo corporal que sería el eje de la posibilidad de lo humano, ¿no? Lo que tiene cuerpo es humano, la idea de que todo tiene alma, pero justamente lo que produce humanidad es un cuerpo específico, un cuerpo humano, ¿no? Ese debate ese contraste es muy interesante porque muestra un buen ejemplo etnológico sobre ese tipo de análisis, ¿no? Volviendo a la concepción occidental de persona,
Y justamente la noción de persona asociada a la idea de cuerpo y de alma tiene todo un derrotero más allá del cristianismo, hay la noción de persona occidental tiene todo un derrotero más allá del cristianismo que justamente despliega este dualismo entre cuerpo y alma hacia una concepción vinculada a la idea de individuo, ¿no? Y a la idea de la posibilidad de tener conciencia, la posibilidad de tener una racionalidad utilitaria, es decir, un tipo de cálculo racional, la posibilidad de tener un tipo de reflexión sobre uno mismo y sobre todo la idea de tener una interioridad, ¿no? La posibilidad de tener una interioridad es una idea muy cristiana y justamente esa idea se hereda en la concepción moderna, ya sin la religión cristiana, ya sin la idea de alma, pero sí en la idea de mente. O sea, en la definición no solamente filosófica, sino sociocultural de las sociedades occidentales, nosotros nos pensamos a nosotros mismos como humanos en la medida en que tenemos un mundo interior asociado a un mundo psíquico, ¿no? De hecho, la propia disciplina o las propias reflexiones psicológicas son una reflexión del siglo XVIII que de algún modo se montan en la vieja concepción cristiana, pero que son absolutamente diferentes a todas las concepciones de persona no occidentales, que por supuesto no tienen, o aparentemente por lo que los antropólogos nos han mostrado, no tienen definiciones de interioridad, ¿no? Piensen en el ejemplo de los indios de las Antillas, que consideraban humanos o no humanos a los europeos en la medida en que tenían cuerpos que se pudrían o no. O sea que el cuerpo es lo que define la humanidad. Justamente en la concepción cristiana es básicamente el dualismo y la posibilidad de tener un mundo interior, una idea de espíritu que puede ser transformado. Y esta idea, digamos, se traduce en una concepción psicológica, la idea de que tenemos un mundo interior, que podemos ser reflexivos de nosotros mismos, que podemos autonarrarnos, que podemos indagar adentro nuestro, que podemos tener una conciencia. Toda esta teoría occidental sobre la conciencia, que hasta el día de hoy aparentemente para buena parte de la filosofía es lo que define a lo humano, no es ni más ni menos que un fenómeno que tiene 300, 400 años en la cultura occidental y que de algún modo impregna a todas las disciplinas científicas, impregna la psicología, impregna la biología, impregna las concepciones modernas sobre qué es ser un ser humano, ¿no? Como racional, con una capacidad de abstracción justamente racional y con la capacidad de tener una reflexividad sobre sí mismo que suponga la construcción de un mundo interior. Como ustedes ven, esta concepción antropológica, digamos, empieza a desarmar la idea de lo humano en una concepción mucho más plural y mucho más compleja, que nos abriría un poco la puerta a pensar no solamente la humanidad, sino las humanidades, digamos, o los diferentes modos de humanización. Y justamente esta concepción occidental, que fue más o menos estable, o que aparentemente organizó nuestra vida social, por lo menos del siglo XVIII hasta el siglo XX, y a esto estoy llegando más hacia el final, digamos, de lo que yo les quería plantear hoy, uno de los elementos más interesantes, que sería el tercer momento, digamos, de relativización de esta idea más convencional de lo humano, es lo que hoy se llama el problema de lo poshumano en el mundo social de las sociedades occidentales contemporáneas. ¿Y qué sería el debate sobre lo poshumano? Sin hacerla muy extensa, digamos, y para tomar algunos de los elementos que me parecen importantes para esta comparación un poco rápida que estamos haciendo, pero que me parece que vale la pena hacer, es concretamente una serie de movimientos que tratan de poner en un lugar más equidistante, un lugar más democrático, las relaciones entre diferentes especies y las relaciones entre humanos y otros no humanos o otras especies no humanas. La relación con los animales, la relación con el mundo vegetal, la relación con el mundo, con el medio ambiente en general, tuvo un momento clásico, digamos, hacia el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, que tenía que ver con la idea de la conservación del mundo de la naturaleza. Después hubo un momento de cierta reivindicación de, por ejemplo, ciertos momentos animalistas reivindicaron la idea de que los animales sufrían y por eso no eran humanos, pero se parecían un poco a nosotros, por lo cual había que protegerlos. Pero hoy hay concepciones mucho más radicales sobre eso, que tienden a pensar que hay una serie de elementos que permitirían darle atributo jurídico de persona a determinados animales, o que le podrían dar atributo jurídico de persona a un río, por ejemplo, a una montaña, o le podrían dar atributos de persona con agencia y con capacidad de tener derechos a bacterias, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de discusión es una discusión, por supuesto, que
es parte de un debate emergente en las sociedades occidentales euroamericanas contemporáneas, pero empieza a mostrar un cierto resquebrajamiento de la concepción más convencional de humanidad y se empiezan a habilitar estos debates sobre la poshumanidad, digamos, ¿no? La posibilidad de pensar nuevas relaciones con por ejemplo, los primates, ¿no? Los debates en Buenos Aires hay una discusión súper interesante sobre una mona del zoológico de Buenos Aires llamada Sandra, que hubo una serie de discusiones y de procesos jurídicos que llevaron a darle estatuto de persona legal a un simio, digamos. Pero eso se empieza a dar en algunas constituciones, como la Constitución de Bolivia o la de Ecuador, que se reconocen como derechos, en algún sentido, no iguales a los humanos, pero también derechos como equiparables a algunos elementos de la naturaleza, como ríos, montañas, etc. Y esa discusión justamente es simultánea a una transformación de los modos de pensar la propia noción individual de persona, que no termina ya tampoco en el propio cuerpo, digamos. Piensen también en las transformaciones tecnológicas, la digitalización, el desarrollo de la inteligencia artificial, el uso de prótesis, ese tipo de elementos tecnológicos que una filósofa y bióloga norteamericana llamada Donna Haraway llamó un proceso de ciborización, digamos, ¿no? De un tipo de humanidad que se empieza a vincular con otros elementos técnicos que empiezan a extender la idea de humano a artefactos que se empiezan a usar como implantes, ¿no? Piensen en el bypass coronario, en los teléfonos celulares, en las prótesis que se pueden poner en el propio cuerpo, en las transformaciones, en el mundo trans, digamos, la posibilidad de repensar el género también a partir del uso de artefactos y cosas que no vienen del propio cuerpo biológico de nuestra definición más clásica. Ese tipo de definición más compleja sobre lo poshumano hoy, que podría tener que ver con lo tecnológico, con derechos de entidades no humanas, con toda una serie de debates que extienden la humanidad, es parte de la propia cosmología occidental y del mismo nivel que la etnología más clásica, que ha cuestionado los límites sobre los modos de definición de la humanidad, y las definiciones incluso de la propia paleoantropología y de la antropología biológica, que muestra justamente cómo incluso biológicamente es muy difícil definir la frontera entre lo humano. Me parece a mí que son tres puntos interesantísimos para pensar hoy justamente cómo esta idea de humanidad contra esta idea más idílica, metafísica y un poco muy autocentrada sobre qué significa lo humano, nos permite empezar a desplegar una concepción de la humanidad mucho más porosa, mucho más rota, por decirlo de algún modo, y mucho más compleja de lo que habitualmente pensamos. Así que bueno, muchas gracias.